Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 8, versículo 11. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Es interesante el texto que acabamos de leer, Jesús explicándole a los fariseos, a sus discípulos, el significado de la parábola que acababa de dar. Y yo quisiera que hoy comprendamos que nuestro trabajo no es en vano y que a pesar de los fracasos, la gran cosecha vendrá. Y darle un punto de vista o un enfoque distinto a esta parábola del sembrador que tantas veces hemos escuchado. Jesús mismo había estado predicando y enseñando acerca de la venida del reino de Dios. A cada paso, esta predicación había chocado con intereses creados y experimentados fracasos. Por ejemplo, en Marcos 6 dice: Jesús se fue de allí a su propia tierra y sus discípulos le acompañaron. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oír a Jesús, se preguntaba admirada: ¿dónde ha aprendido tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no quisieron hacerle caso al Señor. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo, y atienda a este texto, no pudo hacer allí ningún milagro, aparte de sanar a unos pocos enfermos, poniendo las manos sobre ellos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. La prédica de la sana doctrina también tiene una oposición radical. Lo podemos ver en Marcos 3. Dice: Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban y entristecido porque no querían entender, dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y la mano le quedó sana. Pero los fariseos, en cuanto salieron, comenzaron junto con los del partido de Herodes a hacer planes para matar a Jesús. Y también el Señor experimentó el abandono de parte de algunos de sus seguidores. Juan 6, del versículo 64 en adelante, dice: pero todavía hay algunos de vosotros que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién el que le iba a traicionar. Y añadió: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Desde entonces dejaron a Jesús muchos de los que habían seguido y ya no andaban con él. Jesús preguntó a los 12: ¿también vosotros quieren irse?
La desilusión y la frustración bien podrían haber embargado el ser de Jesús por estas experiencias. Justo la parábola del sembrador es contada por Jesús para desmentir tal sentido de derrota. Parece ser que la idea central de las parábolas es que pese a los fracasos en la siembra, aguarda una gran cosecha. Un escritor, un maestro de nombre Dalman, lo expresa así, y cito: con la cosecha se compara como tantas veces la irrupción del reino de Dios. Aunque mucho del trabajo parece ser en vano y sin éxito para los ojos humanos, aunque en apariencia suceden fracaso tras fracaso, Jesús está lleno de alegría y de confianza. La hora de Dios viene y con ella la bendición de una cosecha que sobrepasa todas las esperanzas. A pesar de todos los fracasos y resistencia, Dios hace aparecer de unos comienzos sin esperanza el final magnífico que había prometido. Es del todo lógico pensar que el sembrador aludido en la parábola no es otro sino Jesús mismo. El maestro estaría con esta parábola describiendo sus propias experiencias en su ministerio, pero al igual que el sembrador, durante el día de Jesús no se daba por vencido debido a las inevitables pérdidas en el proceso de sembrar a voleo. Jesús reconocía que los aparentes fracasos serían trocados en victoria por el poder de Dios. Lo aparentemente perdido resultaría en el más inimaginable éxito, o sea, el avance del reino de Dios. Es preciso recordar que la idea esencial de la parábola dentro del contexto de Jesús es patentemente la realización exitosa del reino de Dios, pese a todas sus oposiciones. Lucas, en su versión de la interpretación, refleja su afán porque la iglesia permanezca fiel e inmóvil ante lo demoníaco y las deserciones. Un escritor, Jones, indica 3 motivos esenciales que explican la apostasía. Las toma de los varios sinópticos de la siguiente manera. En primer lugar, está la carencia de entendimiento. Mateo 13:19. La interpretación de la parábola del sembrador indica que la palabra ciertamente se había escuchado, pero no se le había atendido. Lucas, en el capítulo 8, versículo 12, aclara bien que aunque la palabra se había escuchado, los oyentes no habían creído aún y por ende no eran salvos. El Evangelio de Mateo deja la impresión que era preciso el entendimiento antes de poderse convertir al Evangelio. Segundo, no tan solo la falta de entendimiento resultaba en las deserciones, la persecución y las tribulaciones no dejaban de cobrar sus víctimas. Se reconoce que la persecución venía precisamente por causa de la palabra. La persecución está sugerida por los pedregales. Aunque se había escuchado la palabra, la nueva planta carecía de raíces. Y al llegar los momentos difíciles no podían hacer otra cosa sino apostatar. Lucas especialmente sugiere que creían por un tiempo, pero su creencia no resistía a la tentación. El evangelista Lucas es el que más recalca la imperiosa necesidad de la perseverancia durante los momentos difíciles. Queda una tercera causa de las deserciones o de la apostasía según los sinópticos: la mundanalidad. Marcos 4:19 específicamente menciona el hecho de que las preocupaciones de este mundo pueden ahogar la vida naciente puesta por la palabra. La parábola del sembrador en nuestro contexto inmediato. ¿Cómo podemos aplicar o cómo podemos actualizar, o quizás sería el término en nuestro tiempo, esta parábola? En primer lugar, se recuerda que Jesús quería dejar con su parábola la idea del optimismo respecto al éxito final del reino de Dios. Pese a los rechazos del evangelio de parte de los hombres, el propósito de Dios se lograría
inexorablemente en torno al reino, ya que esa verdad es patente. Incumbe a los creyentes modernos no desanimarse ante las experiencias semejantes en su propia predicación del Evangelio. El siglo nuestro, al igual que el primero, se caracteriza por fracasos, tanto como éxitos en la obra cristiana. El que haya personas que rechazan nuestros intentos por esparcir el Evangelio no debe frustrarnos, a tal grado que nos damos por vencidos. Seguramente Jesús deja la misma palabra de aliciente para sus seguidores de hoy. Persistan en sus esfuerzos. Al fin y al cabo, el éxito está en las manos de Dios. Él dará la victoria final. Hoy día los creyentes pueden, al igual que la iglesia primitiva, reconocer que la gente rehúya una aceptación del Evangelio puede achacárselo a varios factores. Por una carencia de entendimiento, porque la palabra se escucha pero no se atiende. La persecución viene por fidelidad en la predicación de la palabra. El evangelista Lucas es el que insiste en la perseverancia ante las dificultades en la tarea, y Marcos es el que da aún otro motivo por el rechazo del mensaje: la mundanalidad. Marcos 4:19. Estos mismos factores siguen vigentes hasta el día de hoy, y hace falta que seamos fortalecidos por la insistencia de Lucas respecto a la perseverancia en la tarea misionera. Recordemos que el éxito final está en las manos de Dios y no debemos preocuparnos ni desanimarnos si pensamos que nuestro trabajo no tiene éxito. Se sugiere que la parábola es en realidad una advertencia contra la desesperación. Consideremos la situación. A Jesús le han expulsado de la sinagoga, los escribas, los fariseos y los líderes religiosos estaban en contra suya, y era inevitable que los discípulos se desanimaran. A ellos dirige Jesús la parábola, y es como si les dijera: todos los campesinos saben que una parte de su semilla se perderá. No todo crecerá y dará fruto. Pero eso no nos desanima hasta hacer que dejen de sembrar, porque saben que a pesar de todo, la cosecha es segura. Sé que tenemos nuestros reveses y desánimos. Sé que tenemos enemigos y adversarios, pero no nos desesperemos. Al final la cosecha es segura. Esta parábola puede ser una advertencia acerca de cómo debemos oír y recibir la palabra de Dios, y un estímulo para desterrar todo desánimo en la seguridad de que las dificultades no podrán destruir la cosecha de Dios. Cuando predicamos la sana doctrina, cuando hablamos las verdades bíblicas, es por sentado y es seguro que vamos a tener una oposición demoníaca, inclusive una oposición de nuestros aún propios compañeros, amigos, discípulos, maestros. Se van a rebelar en contra de nuestro trabajo y en contra de la expansión del reino de Dios. Pero no nos detiene y no nos debería detener ni desanimar estas circunstancias. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que predicar sabiendo que más allá del éxito o el fracaso, el resultado final está en las manos de Dios. Esa semilla que hemos lanzado o que lanzamos en los corazones, sabemos que Dios puede hacer que caiga en buena tierra y en su tiempo dará su fruto. No nos desanimemos, sigamos adelante, trabajemos para expandir el reino de Dios. Jesucristo nos dejó la enseñanza y nos mostró el modelo de que a pesar de las adversidades, a pesar de que no crean en nosotros, a pesar de que nos critiquen y a pesar de tantas cosas, sigamos adelante, perseverando en la predicación del Evangelio. Aunque te critiquen tu estilo de vida,
aunque te critiquen tu corte de pelo, aunque critiquen los zapatos que usás, que nada de eso pueda detenerte. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. A pesar de las oposiciones que tengamos y tal vez los pocos resultados, no debemos desanimarnos, sino seguir adelante contra viento y marea, sabiendo que el reino de Dios siempre avanza y nada lo detiene, y que la cosecha, querido hermano, será grande para la gloria de Dios.